Y en el Congreso de Viena lo que pasa es que es uno de los primeros congresos internacionales, se puede decir, exitosos, en el sentido de que la mayoría de potencias quedaron conformes de este tratado, pero, y ciertamente la que va a protagonizar, en Europa al menos, los conflictos en el siglo XIX es Alemania, o la parte, digamos, germánica, aún no conformada como un país o un imperio llamado Alemania, pero ciertamente fue la que salió, digamos, no tan bien de este tratado, y sería la que iba a protagonizar durante todo el siglo XIX disputas, guerras, y también la que iba a configurar cómo iba a ser la guerra a partir del siglo XIX, eh, digamos, moderna, y de cara ya a lo que sería ya el siglo XX. Y hay que señalar que este conflicto se prolongó mucho más de lo que las partes contendientes originalmente habían planeado, ya que ninguna de las dos pensó que iba a alcanzar las dimensiones y la extensión que alcanzó, ya que creían que habría bastado con victorias puntuales y rápidas para que el otro bando desistiese de sus objetivos y se rindiese. Pero como sabemos, eso no ocurrió así en la práctica, y fueron 4 años de lucha que, como habíamos ya mencionado en la Guerra Civil Norteamericana, se basó más en el desgaste que en victorias decisivas como Sí. tal. Y en una pérdida de muchísimas vidas, tanto que, digamos, la guerra civil se considera la guerra más sangrienta en cuestión de números para la población norteamericana, mucho más que todas las guerras que enfrentó después, Juntos. Estados Unidos, ¿no? La guerra de Vietnam, la primera La Segunda guerra, la Guerra. Segunda Guerra Mundial y todos los demás conflictos. Eh, entonces, sí, como decía Brian, se dan estos dos factores. Y uno de los problemas que surgen en la guerra civil norteamericana es que se tienen que crear fuerzas desde cero, porque el ejército regular de los Estados Unidos apenas contaba con muy pocos miembros, y se podría resumir a casi una especie de policía, un cuerpo de policía. Eh, y una de las cosas que también señala el autor, y que es como uno de los sucesos que ha pasado mucho con el ejército de los Estados Unidos, es que es una crónica de una improvisación militar y aprendizaje en el campo de batalla. ¿Por qué lo dice así? Porque no solo en la guerra civil norteamericana pasó esto, sino en otro tipo de guerras, como en la primera, en la segunda guerra mundial. Los norteamericanos que fueron a estas guerras fueron muy mal preparados y tuvieron que adaptarse en el momento, y desarrollar al final, o desarrollar su ejército, mejorar sus armas, mejorar sus tácticas, etcétera. Y aquí hay dos teatros que, digamos, se pueden señalar, la guerra del este y del oeste. Otra cuestión muy importante de señalar en la guerra de secesión norteamericana son los espacios enormes que había, y en donde prácticamente entre, digamos, ciudades y ciudades no había absolutamente nada. Y lo que nos toca hablar es de la unificación alemana, y para esto nos toca referirnos a un par de cosas. Quizás las dos más relevantes sea el mando militar prusiano y la figura política decisiva tanto en la unificación alemana como en la guerra franco-prusiana, que va a ser Bismarck. Ajá. Entonces, con esto lo que podemos decir es, como señalábamos, hablar de Bismarck es hablar por un lado de estrategia y brillantez política, y hablar de los altos mandos y del ejército prusiano es encabezado por Helmut von Moltke. Es hablar a su vez de un oficial capaz al mando de un ejército altamente profesionalizado. Entonces, lo que podemos señalar es, primero, este primer elemento, que es la profesionalización del ejército prusiano, que es la introducción de un estado mayor, de tal manera que el ejército prusiano
se profesionaliza y cobra conciencia de algo que se estaban dando cuenta en aquellos momentos los estadounidenses, que es que las innovaciones tecnológicas y que el ferrocarril van a ser elementos claves y determinantes para poder decidir la guerra. Entonces, en el caso del ferrocarril, para el caso alemán va a ser extremadamente notorio esto, porque la expansión ferroviaria va a ser notoria, notoria, como lo señala. Hasta llegar a la guerra franco-prusiana se habían construido miles y miles de lo señala casi 12.000 kilómetros de vías férreas, y en 1860, como dice, Prusia había duplicado la cantidad de lo que había en cuanto a esfuerzos desarrollado en ferrocarril Francia. Y también, retomando lo que habíamos señalado sobre el Estado Mayor, este Estado Mayor comprendió la importancia del ferrocarril y supo desarrollar y planificar de tal manera que de saber aprovechar la capacidad y movilización que permitía el ferrocarril en favor de las fuerzas militares. Entonces,